Les habla José Ramón Villalobos, periodista venezolano, director del Venezolano Colombia. Este en vivo lo realizo desde Bogotá con invitados en diferentes puntos del planeta. Hoy conversaremos con María Corina Machado, coordinadora de Vente Venezuela, para muchos la voz femenina más representativa de la oposición democrática de Venezuela. Gracias a todos los que se están conectando en esta transmisión. Efectivamente, en minutos estaremos conversando con María Corina Machado. Quería comprobar a todos los que se están conectando el sonido, lo escuchan bien, todas las preguntas que consideren, para María Corina Machado pueden formularla a través de el chat que está abierto, de comentarios. Recordamos entonces y repasamos en segundos, estaremos conversando con María Corina Machado, coordinadora de Vente Venezuela, desde Caracas. Vamos a esperar unos minutos que hicimos contacto. Ya tenemos a María Corina Machado conectándose con el venezolano hoy en esta transmisión especial para abordar todo en la agenda. En segundo, a María Corina Machado con nosotros, ya la estamos escuchando. María Corina, ¿cómo estás? Hola, José Bienvenida al Ramón. Venezolano hoy. ¿Cómo estás? Bueno, un placer. Por fin lo logramos. Hemos logrado, pero me gusta ese lo logramos, que son frases que yo asocio a ti, María Corina, lo logramos. ¿Qué te parece esa frase? Me encanta. Qué bueno. María Corina, antes de abordar el punto, bueno, uno de los puntos centrales que queríamos contigo sobre la propuesta de coalición internacional que ha tenido una repercusión importante, quiero antes abordar el tema de Alex Saab y elecciones del CNE brevemente. En primer lugar, quería conocer tus opiniones y consideraciones sobre la detención de Alex Saab en Cabo Verde, que está acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro. ¿Qué información estás manejando sobre este caso? ¿Tú consideras que la detención de Alex Saab y ante una eventual extradición a Estados Unidos un testaferro contribuiría a la salida de Maduro del poder? Bueno, José Ramón, en primer lugar te quiero pedir excusas por la terrible comunicación del martes pasado y haber dejado a tanta gente pendiente que yo sé que quería escucharnos y compartir con nosotros, pero bueno, aquí estamos. Aquí está. Mira, están pasando muchas cosas, como este evento de la detención de un individuo que toda Venezuela sabe, la comunidad nacional, que ha sido uno de los principales testaferros del régimen, involucrado nada más y nada menos que con la importación de comida podrida, con unos sobreprecios absurdos, obscenos, pero además de eso, que es hoy una de las figuras claves en las operaciones del rey pasear, las y con estructuras financieras muy sofisticadas, tanto por la extracción ilegal de minerales como por el manejo de los combustibles. Entonces, obviamente esto tiene, a mi modo de ver, varios mensajes. Uno, es un golpe muy importante al flujo de caja ilegal de la tiranía. Dos, es una señal a todos los corruptos y testaferros en el sentido de que no pueden poner un pie fuera de Venezuela, no se sienten ya tranquilos porque saben que hay toda una, digamos, desplegada de la justicia internacional que en el lugar más recóndito del planeta se activa. Y en tercer lugar, yo creo que, José Ramón, hay un mensaje a los venezolanos en el sentido de que todo se va a saber, o sea, todo se va a saber y habrá justicia. Y aquellos que se han beneficiado del hambre de Venezuela, independientemente de qué color se vistan, pues tendrán que enfrentar la verdad y la justicia. Y toda esta red de complicidad, ¿sabes? Y de testaferrismo y de estos titiriteros y estas transacciones asquerosas entre sectores políticos, económicos, medios, etcétera, una cosa muy, muy truculenta, se desmorona. Y aunque sea doloroso, porque hay gente que uno no se imaginaba que pudiera estar involucrado en estas actividades, que se lo llevará de por medio, bueno, esto era necesario.
que ocurriera para poder entender, o sea, desnudar la tiranía. Pero María Corina, tú sabes que hay algunos analistas que dicen que el régimen de Nicolás Maduro no va a estar dependiendo de un testaferro. Es decir, es indistintamente un testaferro no va a poner en jaque ni a temblar al régimen de Nicolás Maduro, porque contra viento y marea la apuesta es quedarse en el poder. Que vendrían otros testaferros, Ajá, ajá. Te escucho, ¿sí? Eso es verdad, José Ramón. Obviamente este régimen se sostiene sobre varios, pero identificar cuáles son esos nodos sobre los cuales se sostiene la estructura y socavarlos es la prioridad en este momento. Eso requiere un trabajo importante de inteligencia y en eso se está avanzando. Por eso cuando nosotros hablamos de una guerra no convencional, el plano fundamental es el plano de la inteligencia, el plano de la información, y es una dinámica muy sofisticada. Por eso, en eso ha cambiado de conflictos, digamos, más convencionales. Entonces, eso es cierto, pero hay actores o estructuras que son cruciales en determinado momento para el sostenimiento de la tiranía, indiscutiblemente esta que tiene que ver con la extracción ilegal de oro, el manejo de las relaciones sobre el combustible, las transacciones con el combustible con Irán y todo el tema de la estructura que ha habido alrededor de los CLAP, etcétera, ha sido digamos, un sistema que ha tomado tiempo articular y montar. Entonces, esto, sin lugar a duda, es un golpe certero a esa parte de la estructura. Y no es el único, yo estoy de acuerdo. O sea, esto no es suficiente, ni remotamente, como tampoco son las sanciones, pero es parte de una... Por eso lo hemos llamado sobre la cual que hay que escalar y hay que avanzar. Correcto, sí. María Corina, y sobre ahora el segundo punto inicial es sobre el Consejo Nacional Electoral, la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral por parte del brazo jurídico del régimen y ahora la suspensión de las directivas de Acción Democrática del Partido Primero de Justicia. Después de esto yo leí un tuit tuyo donde señalas que esto no va a afectar realmente la lucha de la liberación en Venezuela, que no se preocupen de eso, que no solamente en estas decisiones. ¿Podrías, por favor, ampliar este planteamiento, especialmente, María Corina, varios actores políticos, sorprenda o no, siguen insistiendo que la salida es electoral? A mí no me sorprende para nada. Yo creo que esto es parte de 20 años que se ha ido montando una red de complicidad y donde el río cooptando actores de todos los sectores de la sociedad. Algunos por miedo, otros por temas, llamemos, doctrinales o ideológicos, otros por chantaje, otros por intereses, por dinero, por todos los anteriores. No quiero especular sobre ese tema, en este caso concreto, pero el resultado es el mismo. Es un grupo de personas que han ido creciendo en posiciones en distintos sectores y representatividad, que están convencidos que no hay manera de sacar el régimen y que por lo tanto hay que convivir, hay que cohabitar. Y bueno, y hay otros que están haciendo mucha plata y entonces son parte del status quo y les conviene. Pero entonces ahí tú tienes aquellos que te dicen, mira, aquí no hay que hacer. Como no lo podemos sacar, hay que aceptar las migajas. Y han estado durante años, durante todo este tiempo, han estado allí sentados con la tiranía, de espaldas al país y haciéndoles el juego. Yo no sé si ellos se creen o no se creen que les iban a dar algo, pero es que así paga la mafia. Cuando tú te pones a jugar y a transar con la mafia, así paga la mafia. Para mí, por eso, y he insistido tanto, a mí ni me sorprende ni me atormenta para nada lo que ha ocurrido con la designación de este supuesto CNE. No me parece que cambia en absoluto el que había antes, el que había ahora, y tampoco cambia la situación. Porque, José Ramón, yo te digo, de creer que por una vía electoral esto se va a resolver. Obviamente, entonces, si esto no va a salir por las elecciones, ¿qué te importa a ti tener o no tener una tarjeta? Un partido político no lo hace, ni lo reconoce o no los verdugos de la tiranía. Los reconoce sus miembros, sus ideas, y una sociedad que los ve como un referente creíble y confiable de lucha. Pero si no tienes eso, ¿qué te importa tener una tarjeta?
La tarjeta es una cosa absolutamente irrelevante y accesoria en el contexto de una tiranía que no va a salir por esa vía. Totalmente. Pero María Corina, entonces estos actores políticos de oposición, al menos así ellos se autodenominan, son operadores del régimen. Estos políticos que dicen la salida es electoral, porque María Corina, se sigue leyendo en los diarios, siguen declarando que la salida es electoral, y son voceros no régimen, o no son funcionarios del régimen, son voceros de la oposición, por decirlo de alguna manera, y siguen insistiendo que la salida es electoral. Entonces, dices que la propuesta de María Corina de no nos vamos con elecciones porque hay que sacar a Maduro. Entonces le dicen, bueno, sácalo pues. No se va a sacar. Mira, yo, José Ramón, ya nadie se chupa el dedo. ¿Sabes qué? Que digan lo que quieran. A mí me parece absolutamente irrelevante los efectos de esta lucha. Hicieron mucho daño en una época, hicieron mucho daño sentándose una y otra vez en esos diálogos, que si República Dominicana, que si en La Rinconada, que si en Miraflores, hicieron mucho daño porque fueron los momentos en los cuales el país había logrado, ¿sabes?, unir muchísima fuerza, se estaba creando esa presión interna y externa simultánea con un régimen que en otros momentos tenía menos, digamos, disposición a evidenciar su represión, ¿sabes? Y en esos momentos de lograr, ¿sabes? Se entregaron y frustraron de esta lucha y nos llevaron a unas elecciones, pseudoelecciones o pseudodiálogos. Pero ya no, ya no. Entonces, ¿sabes qué? Que lo digan, es mejor. Más peligroso es el que piensa eso, el que está trabajando por eso y no lo dice, porque entonces mantiene cierta fachada que puede confundir un poco a la sociedad venezolana. Pero yo creo que ya la gente está muchísimo más clara. También la comunidad internacional está muchísimo más clara. Claro, estamos en un contexto complicado. Una cosa era la región hace un año y hay que reconocer que la situación se ha hecho mucho más tensa y complicada dentro de Colombia, de Ecuador, de Chile, de Brasil. O sea, que hubo una oportunidad única, que no se aprovechó en términos del contexto regional. Ahora, yo estoy convencida de una oportunidad aún y dependerá de que lo hagamos bien los ciudadanos, los que estamos aquí y los venezolanos que están alrededor del mundo. Pero hay que hacerlo rápido. Hay que hablarlo con fuerza, ir por la calle al medio y descartar todo aquel que pretenda, tú sabes, hacernos caer en una nueva trampa con uno de estos planes cubanos o de Latinoamérica. Sí. María Corina, me gusta el tono explicativo que está tomando el curso de esta conversación, ¿verdad? María Corina, sabes que cuando yo estoy en Bogotá, ya como ya sabes, hemos conversado ante este contacto para que todo estuviera bien. Los venezolanos que están en Bogotá, cuando yo les dije, voy a conversar con María Corina Machado sobre la propuesta de una coalición internacional que despliegue una operación de paz y estabilización en Venezuela. María Corina, ¿qué es? O sea, había una pregunta incluso como, ayúdame a explicar cómo se ejecutaría esta propuesta. ¿Quién la convocaría esta propuesta de coalición internacional, que es un documento, debo decirte que el documento Venezuela, el desafío ineludible para Occidente, logró una repercusión y además creo que la primera parte sintetiza muy bien esto que hemos conversado. Todas las opciones, diálogos, más de 22 elecciones, seguramente hay otra presión en relación con insurrección militar, insurrección civil. Entonces, esta coalición internacional, en términos prácticos, María Corina, ayúdame a explicárselo a los venezolanos, que hay varios conectados ahora. Sí, yo creo que con esto que hemos estado conversando, ha quedado claro que Venezuela es hoy un Estado fallido, y esto es muy importante insistir en esto. Venezuela es un Estado fallido, pero al mismo tiempo Venezuela es un país ocupado. Venezuela está ocupado por las fuerzas del crimen mundial, el terrorismo internacional que han convergido y obviamente con el respaldo, ya no escondido, sino muy evidente, de regímenes como Rusia, China, Siria, Turquía e Irán. Entonces,
Esto es una realidad. Venezuela está ocupada. Venezuela hay que desocuparla, desinvadirla. Ese es el propósito. Ya nadie cree que esto va a pasar, obviamente, ni farsas electorales, ni falsos diálogos. Ya no hay que perder tiempo en eso. Lo que hay que entender es qué nos queda. Porque ese es el punto. ¿Qué nos queda? Porque obviamente nosotros no nos vamos a resignar a perder nuestro país. No solo porque eso implicaría miles y miles o millones de vidas, sino porque es un ataque y un peligro directo, inminente en desarrollo para la estabilidad de las democracias de Occidente. O sea, esto es un problema fundamental para Colombia, para los ecuatorianos, para los chilenos, para los mexicanos, para los canadienses. O sea, este régimen, y ya nadie ha metido sus tentáculos en todo lo que es este proceso de protestas y desestabilización de punta a punta del hemisferio. Entonces hay que actuar y hay que actuar rápido. Frente a esto, ¿qué nos queda? Bueno, el siglo XXI. No se está hablando de la invasión de Normandía, por el amor de Dios. Estamos hablando de un conflicto de última generación que ocurre. Por eso cuando hablamos del evento de la detención de Alex Saab, decía, eso es uno de los eventos o de una de las acciones que se espera en el plano de la justicia internacional o de la policía internacional. Los mercados internacionales operan hacia el ciberespacio. La opinión pública, José Ramón, es uno de los planos fundamentales donde se gana o se pierde esta lucha. Entonces, llega un momento en el cual nosotros le estamos diciendo al mundo, oigan, yo sé que tienen cada uno sus problemas con el tema del COVID, con la pandemia, pero estos crímenes están avanzando y podemos perder este país completo, con consecuencias para todos. Entonces, hay que avanzar y hemos propuesto al menos 4 actividades o 4, digamos, líneas estratégicas. Fortalecer toda la operación antinarcóticos que anunció el presidente Trump el de abril, junto con 22 países, es decir, apoyarla, asignar más recursos, aislar a Venezuela como tráfico, como punto de tráfico del narcotráfico mundial. 2, la censura, que es uno de los pilares fundamentales del sistema de propaganda, y de celebrarlo. Y hay mecanismos de alta tecnología con lo cual eso se puede hacer de manera muy eficiente actuar. En tercer lugar, nosotros hemos planteado que hay que bloquear las relaciones Cuba-Venezuela. O sea, todo lo que es las transacciones económicas, o sea, financieras, de gasolina, de inteligencia, de comunicaciones. Y finalmente, la conformación ya anunciada de quienes integran una operación de paz y estabilización, entendiendo que aquí no solamente se trata de sacar un dictador. En Venezuela no hay una dictadura, es otra cosa. Es un Estado que ha acabado con las instituciones, por lo tanto, el proceso de reconstrucción del país requiere una operación multifacética para convertirla rápidamente otra vez en una nación viable. María Corina, ¿qué consideras que hay disposición? Efectivamente hay un crisis, hay distintos intereses, especialmente nuestros vecinos en la región tienen múltiples problemas, te decía, yo estoy en Colombia. ¿Tú crees que hay disposición y voluntad real? Los venezolanos piensan que eso es muy retórico, que efectivamente está el TIAR, tenemos la Convención de Palermo, y dicen que eso es letra muerta. Entonces, naturalmente verás que hay una frustración, tantos años, 22 años, frente a una lucha. Entonces hay una frustración y dice, ¿y esta coalición internacional realmente podría ser efectiva? ¿Se podría convocar y ejecutar? Mira, lo que tenemos que partir es, díganme qué otra opción hay. Díganme otra opción hay. Porque cuando la gente te dice, pero es que a mí no me gusta esa, o ese camino es muy difícil, digo, dime otra. Plantea otra opción. Y la realidad hoy, José Ramón, que hemos ido recorriendo y descartando todas las opciones. No creemos que el diálogo llegue a ninguna parte. Seguir pensando que las Fuerzas Armadas se van a quebrar. Bueno, sabemos cómo están infiltradas, es muy poco probable que el detonante venga de las Fuerzas Armadas. Y después nos dicen, bueno, señores, tenemos 22 años en esto. Y la gente cuando sale a la calle se está
exponiendo a que te liquiden, a que te ataquen. Aún así la gente lo hace con un enorme coraje, pero sabemos que eso ya no es suficiente, es necesario. Digamos, la fuerza ciudadana, la movilización, la expresión ciudadana es absolutamente necesaria, pero sabemos que tiene que ir acompañada de estrategia y el despliegue de un conjunto de acciones internacionales que configuren una amenaza creíble. Entonces, ¿qué es sencillo? Obviamente no. Si lo fuera, ya se habría hecho antes. Primer punto de partida. Ese es el punto de partida. ¿Que hay resistencia en estos países? Desde luego, desde luego. Porque entre otras cosas, en muchos de estos países hay gente que no le importa lo que ocurre. Era enorme porque no se dan cuenta del daño que eso representa para ellos, pero los hay. Y hay cómplices. Pero al mismo tiempo hay gente digamos, muy preocupada y muy consciente de lo que hay que dar. Entonces, probablemente o seguramente sus tiempos no son los mismos nuestros. Porque al fin y al cabo los muertos los está poniendo Venezuela. Son venezolanos. Pero entonces allí está el rol del liderazgo. El liderazgo tiene que exponer esta necesidad, canalizar este grito de auxilio que está haciendo la sociedad venezolana y facilitar que la voz de cada uno de nosotros, los venezolanos, dentro y fuera del país, se unan y sean sinérgicos en sacudir al mundo y decir, hay que hacerlo y hay que hacerlo ya. ¿Y en qué consiste? Nosotros no estamos planteando, repito, por favor, la invasión de Normandía como si estuviéramos en el siglo XIX, por favor. O sea, estamos avanzando en el siglo XXI y estamos muy claros que esto no se trata de un avance, sino de las acciones necesarias para configurar esa amenaza real, que el régimen diga, esto es en serio. No como le dicen los cubanos, que los cubanos le dicen eso es puro bluff, no va a pasar, jamás, y se burlan de las declaraciones que hacen los aliados de los Estados Unidos, de Colombia, de Brasil o de otros países. Entonces hay que decirle, esto es en serio, Venezuela no la vamos a perder y no es tolerable para Occidente que permanezca un régimen fallido y forajido en el corazón de este hemisferio. Sí, es cuando tú le dices el corazón del hemisferio, porque justamente la otra pregunta, María Corina, el liderazgo democrático del mundo realmente reconoce que hay un problema en casa, que el hemisferio, la seguridad del hemisferio está en riesgo. Llegaron los buques iraníes, la manera como tú inicias el texto, el documento, ondea la bandera iraní en el centro de Caracas, María Corina. No menor en un país de la región es lo que esto significa. En un momento yo pensaba, hay una conciencia, ha crecido y avanzado la conciencia en el mundo sobre el riesgo que esto representa. No tengo ninguna duda. Ya hay muchísima información que cuentan las agencias de inteligencia de los países de Occidente, americanos y europeos, sobre la profundidad y complejidad de las relaciones, por ejemplo, de los grupos terroristas con el narcotráfico, cómo se financian, cómo se aumentan, todo lo que es la fachada que ha generado el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, cuando en el fondo están activamente buscando desestabilizar las democracias liberales, ya no solo desde mira lo que está pasando en España, mira lo que está pasando en Francia, mira lo que está pasando en Italia, o sea, esto es, entonces sí hay conciencia. Yo considero que ha faltado coordinación y ha faltado celeridad. Y eso en parte es responsabilidad también de los venezolanos. O sea, nosotros hemos hecho muchísimo como ciudadanos de mantenernos prácticamente solos durante estos 20 años, pero ahí ese es el rol del liderazgo. Un líder hoy en día, frente a lo que está ocurriendo, agarrar y sacudir al mundo y decir, miren, esto es lo que estamos viviendo, esto es lo que estamos sintiendo, esto es lo que está pasando en Venezuela, se va a expandir al resto de la región. Y aquí no hay ninguna sociedad ni cansada. Lo que estamos es, sí, desencantados, desengañados de lo que ha sido, tú sabes, trampa tras trampa, y donde han habido actores de ambas partes. Se revela, se descubre, y eso genera
una frustración y un dolor muy profundo en la gente, que se siente realmente traicionada. Entonces, hay que entender lo que la sociedad venezolana está diciendo, que dice, mira, aquí no hay régimen, aquí no hay gobierno, aquí no hay nada, estos tipos han colapsado el país, la gente siente que está a la deriva, la gente se siente huérfana, abandonada. Entonces, es un momento en el cual tenemos que decir, ya está, hasta aquí. O sea, no más debilidad, no más juegos en múltiples tableros. O sea, ese juego que estamos jugando en todos los tableros. No, múltiples tableros, aquí hay uno solo. Y es para adelante, con la verdad por delante, llamando las cosas como son y realmente llegando hasta aquellos que tienen la posibilidad de tomar una decisión el día de hoy de activar las fuerzas que necesitamos para complementar las nuestras y lograr una transición, pero una transición que no sea color y nombre y dejar unos allí, como se ha planteado, un gobierno, como han planteado en algunos casos de emergencia, donde se quedan algunos de los capos de la mafia en las posiciones del alto poder. Eso es inadmisible. Eso es inadmisible, porque un corrupto jamás va a combatir la corrupción. Y si tú dejas a un tipo que ha estado involucrado con el saqueo de Venezuela en esa posición, en un gobierno de transición, puede estar seguro que jamás va a trabajar y a facilitar que se restablezca el Estado de Derecho con una justicia autónoma que después lo va a ir a juzgar a él y quitarle los reales que se robó. Entonces, esto es parte de la magnitud de la transformación y del cambio que tenemos que llevar adelante. Y yo siento que la sociedad está muy clara en ese sentido. María Corina, hablemos de los liderazgos de Venezuela, ya más internamente. Sabes que cada vez se suman voces que afirman que Juan Guaidó, como estrategia, fracasó. Es decir, así como la estrategia de la ruptura, de la puesta en la ruptura de las Fuerzas Armadas el año pasado, como estrategia fracasó, no funcionó. La estrategia, Juan Guaidó como estrategia, no funcionó. ¿Estás de acuerdo? Fíjate, nosotros hemos planteado y fuimos quizás los primeros desde 2023. Y cuando los partidos, incluso el del propio Juan Guaidó, no quería que se juramentara, nosotros lo impulsamos, lo defendimos, porque estamos convencidos que solo una ruta de desconocimiento total de la tiranía genera esa presión institucional que se une a las otras fuerzas. Pero eso tiene que ir acompañado, obviamente, de un conjunto de acciones, que fue el compromiso que suscribimos el 23 de enero en la calle, el 23 de enero del 2019. Siempre, mire, esos son compromisos para la gente, esos son compromisos para los líderes y esos son compromisos para el interinato. Indiscutiblemente, yo honestamente no encuentro explicación al hecho de que hubo 11 meses de conversaciones con Noruega, auspiciada por Noruega, con la tiranía y de espalda del país, cuando ya todo este proceso estaba en marcha. No entiendo la barrabasada en que lo que hicieron el 30 de abril y todos nos vimos sorprendidos en nuestra buena fe. Fue estimular y darle la bienvenida a los exdiputados chavistas en el mes de septiembre del año pasado, que habían abandonado la Asamblea Nacional, que por la Constitución ya no eran, los aplaudían y que regresaran a la Asamblea Nacional, y mira lo que hicieron. Entonces, oye, desde luego que hay errores muy graves que se están pagando, y se están pagando en la desconfianza de la gente, en el escepticismo de algunos actores internacionales que estaban muy comprometidos y que de repente dicen, ya va, espérate, ya va, ¿cómo es esto? Al fin y al cabo, es también en la credibilidad de mucha gente que ha confiado en esta dirección política. Entonces, sin lugar a duda, o sea, esto ha hecho mella en la credibilidad, en la imagen, en el respaldo. Yo estoy convencida que este es el camino. Y al final, yo creo que ya llegó el momento en el cual nadie, ni el interinato puede estar, como te digo, jugando en todos los tableros. O estás detrás del otro. Aquí hay un sector que ha creído todo el tiempo y que tienen representación importante en la Asamblea Nacional y que se llaman partidos de oposición, que hay que cohabitar con la tiranía. Y por la calle del medio lo han dicho, y quienes lo piensan y no
lo dicen, José Ramón, pero lo han dicho, aquí no hay fuerza, no lo vamos a poder sacar, entonces vamos a ver qué nos ofrecen. Entonces es vivir de las migajas. Y eso es que hay para mí, que hay para ti, se reunirse escondido, etcétera, y repartirse la... Bueno, ahí hay ese sector. Y hay un sector que desde el primer día, por la calle al medio, hemos dicho, con la mafia no se negocia. Y hay que construir una fuerza superior, plantársela y decirle, aquí estamos. Ahora, tú no puedes estar jugando en los dos planos. Tú no puedes decirle al régimen, te desconozco, soy el presidente, ustedes no tienen autoridad, y por detrás que va alguien a decirle, bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Eso no existe, porque desmontas la propia amenaza creíble. Entonces, ha llegado el momento en el cual tiene que decidir con cuál de las dos estrategias está. María Corina, ¿sabes que la gente cuando te escucha con estos planteamientos y posición dice, es que María Corina es extremista, es radical, entonces María Corina no, porque María Corina tiene unas posiciones, se ubica en un extremo frente a eso? Ya me respondiste un poco en la pregunta anterior, pero hay como esta percepción de algunos operadores políticos en Venezuela. ¿Tú te hablas con Juan Guaidó? No, claro que sí. Yo he tenido varios encuentros, varias comunicaciones. La última vez que hablamos hace más de un mes, pero yo siempre le he dicho lo mismo. Y se lo he dicho en reuniones privadas, se lo he dicho por escrito. Y obviamente en la Asamblea Nacional está la fracción 16 de julio, con la cual hay interacción permanente. Ahora, con el tema de los extremos y ser o no radical. Radical viene de raíz. Y yo estoy convencida que el cambio que tiene que producirse en Venezuela es de raíz, José Ramón. Entre la corrupción y la justicia, si quieres estar en el medio o un extremo. Entre la mentira y la verdad, entre la y la libertad. O sea, ¿dónde quieres estar? O sea, estamos enfrentando la maldad absoluta, una gente que mata de forma sistemática, intencional, calculada. Una vez sabe que hay venezolanos que están muriendo de que, como lo hablábamos antes, que importaron comida podrida y no le importaba que hubiera una mamá que hiciera una semana de cola, dejar allí la vida, el trabajo de un mes y se estuviera llevando una cosa pasó, creía que era leche. Entonces, eso es una cosa tan brutalmente monstruosa lo que enfrentamos, que si tú crees que tú puedes ser indiferente frente a esto, mira, honestamente no entiendes nada de lo que está pasando. Yo sí lo digo, frente a esta tiranía no hay punto medio y yo estoy en el extremo opuesto, en todos los planos, en lo ideológico, en lo ético, en lo estratégico, en lo estético, en todo. Yo frente a este régimen que la sociedad venezolana también, porque lo que sentimos es un profundo repudio por tanta maldad y tanto daño que le han hecho a nuestro país. María Corina, quiero ir un poco de ti en Caracas. Te confieso que ayer tuve una conversación con varios colegas de varias agencias y yo reporté, voy a entrevistar a María Corina Machado. Todo el mundo, pero si no, ya está en Caracas. Asombrado, todos asombrados es que tú sigas en Caracas, María Corina. ¿En qué condiciones vives tú en Caracas? Naturalmente considerando todo lo que hemos hablado. Mira, la situación en Venezuela, incluso yo te diría que hoy en día casi que se puede hablar de tres Venezuelas. Una Venezuela en todo el país, Salacas, que es una Venezuela casi feudal, de un país que se fragmenta, se divide, con un proceso de prácticamente de somalización, y ciudades, pero sobre todo Caracas es una especie de ciudad fortificada, ¿no? Donde el régimen trata de preservar todo su control y una mínima, digamos, condiciones de subsistencia. Y obviamente
tremendamente doloroso porque para quienes vivimos en Venezuela y además mi trabajo, mi vida, estar en contacto en todas partes. No solamente en todas partes del país, en todas partes del mundo. Entonces, yo sé lo que está ocurriendo en cada rincón y lo siento y me duele profundamente. Entonces, es una situación tremendamente dura donde todas las familias viven separadas y además por una situación agravada donde el régimen está utilizando el confinamiento como un mecanismo de control social para esconder, entre otras cosas, que no hay combustible. El país que tiene las reservas más grandes de petróleo y no pueden hacer gasolina. Estos tipos son, ¿sabes? El colmo de todo la incompetencia. Entonces es tremendamente doloroso. Un país que ama profundamente y ver en lo que esta gente lo ha convertido, ¿no? María Corina, pero en tu vida cotidiana, sales por Caracas, te persiguen, tienes miedo cuando sales en Caracas, porque yo escuché hace poco y que tú decías, yo recorro Venezuela, y yo me preguntaba, ¿cómo será ese recorrido, María Corina, frente a tantos obstáculos y dificultades? Y en Caracas, por ejemplo, en tu vida cotidiana, sales, te reúnes sin ser perseguida y hostigada. Bueno, yo no tengo ninguna duda que el régimen tiene un seguimiento férreo. Hoy en día, además, tienen métodos lógicos para hacerlo, ¿no? Sin hacerse tan evidentes. Pero como yo todo lo que digo en público, me preocupa bien poco que lo hagan. Además, porque le he dicho claramente y por la calle del medio lo que estoy haciendo y lo que pienso hacer y lo que estoy convencida que vamos a lograr. Tengo con el tema de la gasolina es mucho más difícil la movilización por Venezuela, te lo tengo que decir, José Ramón, y quizás es una de las cosas que más me falta, porque o sea, yo tengo una gran necesidad de estar en contacto directo, ¿sabes? De abrazar, de vivir. A mí no me cuenta nadie lo que está pasando en Venezuela, yo lo vivo, yo lo sé, yo lo veo. Y obviamente estos últimos días han sido más complicados por esa parte logística de la movilización. Ahora, parece mentira, yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo desde que comenzó la pandemia estoy trabajando más que antes. La gente empieza a trabajar más temprano y las entrevistas como ahora terminan a las 10 de la noche, o sea que uno está trabajando todo el día y tiene la oportunidad de escuchar gente maravillosa, o sea, lo que se está haciendo con la diáspora. No puedo dejar de decirte esto, José Ramón, mira, yo estoy tan orgullosa del esfuerzo que está haciendo Ventemundo. Nosotros hace un poquito más de años, tendríamos unas 5 ciudades con equipos de evento organizados en el mundo, ya son más de 80. Dentro de poco ya se están montando 20 equipos en 20 ciudades más. Es decir, la diáspora venezolana no solamente es súper talentosa y está haciendo un esfuerzo enorme para sobrevivir y para ayudar a sus familias que han quedado en el país, pero tienen su corazón, su alma, sus ganas aquí en Venezuela y las necesitamos más que nunca. Es decir, cada uno de ustedes, José Ramón, y más eficiente que tenemos los venezolanos para que mi mensaje llegue, nuestro mensaje llegue a cada sector del mundo y contribuya a sacudir y acelerar las acciones que son necesarias para lograr finalmente la liberación de nuestro país. Sí, justamente ya debemos ir cerrando, María Corina, de verdad que te agradecemos, hay muchos conectados, vamos a saludar esta conversación, porque esto más que una entrevista ha sido una conversación, un intercambio de preguntas y respuestas de una manera muy llana de tu parte. María Corina, ¿por qué no ha caído Nicolás Maduro? Mira, yo diría lo primero porque la primera razón fue porque hubo un consistente error de diagnóstico. Primero con Chávez y después con Maduro. O sea, se subestimó la naturaleza del régimen y las complicidades y la diversidad y perversidad de los actores que lo estaban soportando. Entonces, y eso fue consistente, ¿no? Entonces fue no entender lo que el régimen realmente era. Yo recuerdo hace muchos años cuando empezamos a hablar de que se estaba creando una dictadura. No, es una democracia imperfecta, nos decían, ¿no? Dios mío, ya basta de eufemismos, ¿qué más falta para que lo reconozcan? Entonces, después el régimen fue evolucionando, fue
profundizando su dinámica criminal, sus vínculos, como te decía. Entonces, no, ahora es un régimen autoritario. No, no es un régimen autoritario, ahora es un Estado criminal. ¿Me explico? Entonces, el no entender cómo es la naturaleza y por lo tanto la estructura y los incentivos sobre los cuales operan o reaccionan estos regímenes, creo que es un error fundamental. Entre otras cosas, también hay que comprender que nunca ha existido antes en el hemisferio un régimen como este. Entonces, la gente le costaba asimilarlo, entenderlo, tú sabes, disectarlo. Ahora yo creo que ya está muy claro. La bandera iraní ondeando desafiante en el medio del centro de Caracas, entonces ya nadie puede negarlo. Ya se ven las relaciones militares que hay con propio Irán, con Rusia, la presencia de Hezbollah, de Hamas, de los otros grupos criminales. Entonces ya nadie lo puede negar. Entonces hay que asumir que es otra cosa y que por lo tanto hay que tratarlo como criminales, enfrentarlo como criminales. Por eso yo creo que fue tan importante, un paso tan importante como fue la activación del TIAR con el año pasado, después del 26 de marzo, ahora no hace mucho, cuando se hizo público los indictments a 16 jerarcas del régimen civiles y militares, porque eso lo puso en el marco correcto, José Ramón, es decir, son terroristas, son narcotraficantes. Toda esta cúpula del régimen, por lo tanto, es un Estado criminal. Eso es un hito, y eso es un hito que no tiene vuelta atrás, porque un indictment ni siquiera el presidente de los Estados Unidos te lo puede quitar. Y bueno, y posteriormente, el 1 de abril, cuando se anunció la operación antinarcóticos con 22 países. Entonces yo creo que este es el camino, hay que acelerar, y si nos mantenemos en esta ruta, pues los errores del día ya se podrán corregir y revertir. María Corina, ya para terminar la última pregunta, tenemos un pico de conectados. Queremos agradecer a todos quienes nos han seguido en esta conversación con María Corina Machado, desde Caracas, yo José Ramón Villalobos, desde Bogotá, las capitales de dos países hermanos. María Corina, aprovecho un mensaje a todos los venezolanos. Hay una migración venezolana en Colombia de casi de 2 millones de venezolanos en esta nación hermana. Un mensaje, por favor. Bueno, quizás ustedes entienden cuando yo les digo porque un pedazo de mi corazón también está en Colombia. Entre esos migrantes colombianos está uno de los seres humanos que más quiero en mi sueño con traerlo de regreso como soñamos todas las madres, soñamos todas las hijas, es decir, reencontrar nuestras familias. Si una nación entiende y le duele precisamente a Colombia, porque está clarísimo que no hay ninguna posibilidad de que Colombia avance dejando Venezuela atrás o viceversa. Entonces no nos queda más remedio que luchar juntos y hacerlo juntos y hacerlo bien. Yo reconozco que el gobierno colombiano le ha abierto los brazos a los venezolanos como ningún otro gobierno, y eso hay que decirlo. Le ha acogido la sociedad colombiana a millones, cientos de miles de venezolanos, y ahora ya, como tú dices, más de 2 millones, como ninguna otra sociedad. Porque también hicimos nosotros en su momento con los colombianos. Entonces, al final, es una sola nación. Tenemos 2 países, un pasado y un solo destino. Y necesitamos de Colombia para salir adelante, como Colombia necesita también de Venezuela, terminar de extirpar los males que tanto dolor y tanto daño ha traído a esta gran nación. Yo estoy convencida que hoy más que nunca Colombia y Venezuela estamos luchando juntos y que saldremos adelante, vamos a sacar a estos criminales del poder. No tengo ninguna duda que lo que tiene el Foro de Sao Paulo y este sistema en la mira como próxima víctima es Colombia. No tengo duda alguna, y están trabajando duro para lograrlo. La lucha por Venezuela es también una lucha de sobrevivencia para Colombia. Así que es el momento de avanzar por este solo y único camino que nos queda, aferrarnos a la verdad, llamar las cosas por su nombre y entender cuál es el poder. Algo yo quiero transmitir hoy, José Ramón, es que cada ciudadano tenemos hoy mucho que aportar. Cuando estamos diciendo necesitamos ayuda externa, y ya no significa que los ciudadanos nos cruzamos de brazos, todo lo contrario. Hoy más que nunca se necesita la fuerza de la gente y colombiano
venezolanos aquí, venezolanos en Colombia, colombianos en Venezuela, alzando para que el mundo haga lo que le corresponde y lo haga ya. Bueno, María Corina, simplemente la frase inicial que decíamos lo logramos. ¿Se va a lograr? Lo vamos a lograr, no lo dudes. Sí. Bueno, María Corina, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber compartido con toda la audiencia del Grupo Editorial El Venezolano. Seguimos en contacto y cualquier información estaremos nuevamente contigo. Gracias, María Corina, que estés muy bien. Chao. A ti, José Ramón, buenas noches, un placer verte muy pronto por aquí de vuelta. Seguramente. Chao. Buenas noches.